las meditaciones de la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo, que está basado en las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich. Y sin más demora vamos a iniciar. Nos quedamos aquí en el capítulo número 37. José de Arimatea pide a Pilatos el cuerpo de Jesús. Apenas se restableció un poco la tranquilidad en la ciudad, el gran consejo de los judíos pidió a Pilatos que mandara romper las piernas a los crucificados, para que no estuvieran en la cruz el sábado. Pilatos dio las órdenes necesarias. Enseguida José de Arimatea vino a verle, pues con Nicodemos había formado el proyecto de enterrar a Jesús en un sepulcro nuevo que había hecho construir a poca distancia del Calvario. Pilatos extrañó que un hombre tan honorable pidiese con tanta instancia el permiso de rendir los últimos honores al que había hecho morir tan ignominiosamente. Hizo llamar al centurión Abenadar, vuelto ya después de haber conversado con los discípulos, y le preguntó si el rey de los judíos había expirado. Abenadar le contó la muerte del Salvador, sus últimas palabras, el temblor de tierra y la roca abierta por el terremoto. Pilatos pareció extrañar solo que Jesús hubiera muerto tan pronto, porque ordinariamente los crucificados vivían más tiempo. Pero interiormente estaba lleno de angustia y de terror, por la coincidencia de esas señales con la muerte de Jesús. Quizá quiso en algo reparar su crueldad dando a José de Arimatea el permiso de tomar el cuerpo de Jesús. También tuvo la mira de dar un desaire a los sacerdotes que hubiesen visto gustosos a Jesús enterrado ignominiosamente entre dos ladrones. Envió un agente al Calvario para ejecutar sus órdenes, que fue Abenadar. Le vi asistir al descendimiento de la cruz. 38. Apertura del costado de Jesús, muerte de los ladrones. Mientras tanto, el silencio y el duelo reinaban sobre el Gólgota. El pueblo, atemorizado, se había dispersado. María, Juan, Magdalena, María hija de Cleofás y Salomé estaban de pie o sentadas enfrente de la cruz, la cabeza cubierta y llorando. Se notaban algunos soldados recostados sobre el terraplén que rodeaba a la llanura. Casio, a caballo, iba de un lado a otro. El cielo estaba oscuro y la naturaleza parecía enlutada. Pronto llegaron 6 alguaciles con escalas, azadas, cuerdas y barras de hierro para romper las piernas de los crucificados. Cuando se acercaron a la cruz, los amigos de Jesús se apartaron un poco, y la Virgen Santísima temía que ultrajasen aún el cuerpo de su Hijo. Aplicaron las escalas a la cruz para asegurarse de que Jesús estaba muerto. Habiendo visto que el cuerpo estaba frío y rígido, lo dejaron, y subieron a las cruces de los ladrones. 2 alguaciles les quebraron los brazos por encima y por debajo de los codos con sus martillos. Gesmas daba gritos horribles y le pegaron 3 golpes sobre el pecho para acabarlo de matar. Dimas lanzó un gemido y expiró, siendo el primero de los mortales que volvió a ver a su Redentor. Los verdugos dudaban todavía de la muerte de Jesús. El modo horrible como habían fracturado los miembros de los ladrones hacía temblar a las santas mujeres por el cuerpo del Salvador. Mas el subalterno Casio, hombre de 25 años, cuyos ojos viscos excitaban la befa de sus compañeros, tuvo una inspiración súbita. La ferocidad bárbara de los verdugos, la angustia de las santas mujeres y el ardor grande que excitó en él la divina gracia le hicieron cumplir una profecía. Empuñó la lanza y dirigiendo su caballo hacia la elevación donde estaba la cruz, se puso entre la del buen ladrón y la de Jesús. Tomó su lanza con las 2 manos y la clavó con tanta fuerza en el costado derecho del Señor,
que la punta atravesó el corazón, un poco más abajo del pulmón izquierdo. Cuando la retiró, salió de la herida una cantidad de sangre y agua que llenó su cara, que fue para él baño de salvación y de gracia. Se apeó y de rodillas en tierra se dio golpes de pecho, confesando a Jesús en alta voz. La Virgen Santísima y sus amigas, cuyos ojos estaban siempre fijos en Jesús, vieron con inquietud la acción de ese hombre y se precipitaron hacia la cruz dando gritos. María cayó en los brazos de las santas mujeres como si la lanza hubiese traspasado su propio corazón, mientras Casio, de rodillas, alababa a Dios, pues los ojos de su cuerpo y de su alma se habían curado y abierto a la luz. Recuerdo la profecía de Simeón que le dice a la Virgen María: «Y a ti una espada te atravesará el corazón». Físicamente ella no fue traspasada sino su hijo, pero por el dolor ella, junto con su hijo, le traspasan el corazón, esa lanza de Casio. Todos estaban conmovidos profundamente a la vista de la sangre del Salvador, que había caído en un hoyo de la peña al pie de la cruz. Casio, María, las santas mujeres y Juan recogieron la sangre y el agua en frascos y limpiaron el suelo con paños. Casio, que había recobrado toda la plenitud de su vista, estaba en una humilde contemplación. Unas líneas atrás decía que él estaba visco, tenía problemas con su vista. Por eso aquí hace la aclaración que ha recobrado, después de recibir la sangre y el agua de Jesucristo, ha recobrado la plenitud de su vista. Fue sanado Casio. Los soldados, sorprendidos del milagro que había obrado en él, se hincaron de rodillas, dándose golpes de pecho, y confesaron a Jesús. Casio, bautizado con el nombre de Longinos, predicó la fe como diácono y llevó siempre sangre de Jesús sobre sí. Esta se había secado y se halló en su sepulcro, en Italia, en una ciudad a poca distancia del sitio donde vivió Santa Clara. Hay un lago con una isla cerca de esa ciudad. El cuerpo de Longinos debe haber sido transportado a ella. Los alguaciles, que mientras tanto habían recibido orden de Pilatos de no tocar el cuerpo de Jesús, no volvieron. Qué interesante todo este relato de Ana Catalina. 39. El descendimiento. El cielo estaba todavía oscuro y nebuloso cuando José y Nicodemos se fueron al Calvario. Allí se encontraron con sus criados y las santas mujeres que lloraban sentadas enfrente de la cruz. Casio y muchos soldados que se habían convertido estaban a cierta distancia, tímidos y respetuosos. José y Nicodemos contaron a la Virgen y a Juan todo lo que había hecho para librar a Jesús de una muerte ignominiosa, y cómo habían obtenido que no rompiesen los huesos al Señor. Entretanto, llegó el centurión Abenadar, y luego comenzaron la piadosa obra del descendimiento de la cruz, para embalsamar el sagrado cuerpo del Señor. Casio se acercó también, y contó a Abenadar la milagrosa curación de la vista. Todos se sentían muy conmovidos, llenos de tristeza y de amor. No sé qué es más milagroso, si el que haya recobrado la vista a Casio, o que estos hombres que tenían un corazón de piedra, porque ellos eran capaces de matar a muchísima gente sin conmoverse. Por eso creo que este es un milagro todavía más grande, que ese corazón de piedra se rompe más o menos de la misma manera que se rompe la piedra en el cerro. Se les rompe ese corazón de piedra y reciben uno de carne, la cual es una de las promesas de Dios para quien se acerca con el corazón arrepentido.
Nicodemos y José pusieron las escaleras detrás de la cruz, subieron y arrancaron los clavos. Enseguida descendieron despacio el santo cuerpo, bajando escalón por escalón con las mayores precauciones. Fue un espectáculo muy tierno. Tenían el mismo cuidado, las mismas precauciones, como si hubiesen temido causar algún dolor a Jesús. Todos los circunstantes tenían los ojos fijos en el cuerpo del Señor y seguían sus movimientos. Levantaban las manos al cielo, derramaban lágrimas y daban señales del más profundo dolor. Todos estaban penetrados de un respeto profundo, hablando solo en voz baja para ayudarse unos a otros. Mientras los martillazos se oían, María Magdalena y todos los que estaban presentes a la crucifixión tenían el corazón partido. En cuanto muere Jesús, se empiezan a dar todas estas conversiones, porque de hecho ese es el objetivo de la muerte, de la redención de Jesucristo. Aunque todavía aquí no vemos la resurrección, pero ya vemos las conversiones. Y eso no es solo en ese momento, sino es para todos los tiempos. Ojalá y con este dolor que se siente de ver al inocente, al Hijo de Dios ultrajado, destrozado su cuerpo, también a nosotros se nos rompiera ese corazón de piedra que a veces tenemos, y recibamos la gracia del Espíritu Santo de tener un corazón de carne, un corazón según Dios. El ruido de los golpes les recordaba los padecimientos de Jesús. Temían oír otra vez el grito penetrante de sus sufrimientos. Habiendo descendido el santo cuerpo, lo envolvieron y lo pusieron en los brazos de su madre, que se los tendía poseída de dolor y de amor. Así la Virgen Santísima sostenía por última vez en sus brazos el cuerpo de su querido Hijo, a quien no había podido dar ninguna prueba de su amor en todo su martirio. Contempló sus heridas, cubrió de ósculos su cara ensangrentada. Por cierto, ósculos son besos. Mientras Magdalena reposaba la suya sobre sus pies. Después de un rato, Juan, acercándose a la Virgen, le suplicó que se separase de su hijo para que le pudieran embalsamar, porque se acercaba el sábado. María se despidió de él en los términos más tiernos. Entonces los hombres lo tomaron de los brazos de su madre y lo llevaron a un sitio más bajo que la cumbre del Gólgota, que ofrecía gran comodidad para hacer el embalsamamiento. Lo hicieron enseguida y envolvieron después el santo cuerpo en un gran lienzo blanco. Cuando todos se arrodillaron para despedirse de él, se operó delante de sus ojos un gran milagro. El sagrado cuerpo de Jesús con sus heridas apareció representado sobre el lienzo que lo cubría, como si hubiese querido recompensar su celo y su amor, y dejarles un retrato a través de los velos que lo cubrían. Era un retrato sobrenatural, un testimonio de la divinidad creadora que residía siempre en el cuerpo de Jesús. 40. Jesús metido en el sepulcro. Los hombres pusieron el sagrado cuerpo sobre unas parihuelas de cuero, tapadas con un cobertor oscuro. Nicodemos y José llevaban sobre sus hombros los palos de delante y Abenadar y Juan los de detrás. Enseguida venían la Virgen, Magdalena y María Cleofás. Después las mujeres que habían estado sentadas a cierta distancia: Verónica, Juana Chuza, María, madre de Marcos, Salomé, mujer de Zebedeo, María Salomé, Salomé de Jerusalén, Susana y Ana, sobrina de San José.
Casio y los soldados cerraban la marcha. Se detuvieron a la entrada del jardín de José, que abrieron arrancando algunos palos que sirvieron después de palancas para llevar a la gruta la piedra que debía tapar el sepulcro. Cuando llegaron a la peña, levantaron el santo cuerpo sobre una tabla larga cubierta de una sábana. Las santas mujeres se sentaron enfrente de la entrada. Los 4 hombres introdujeron el cuerpo del Señor, llenaron de aromas una parte del sepulcro, extendieron una sábana sobre la cual pusieron el cuerpo y salieron. Entonces entró la Virgen, se sentó al lado de la cabeza y se bajó llorando sobre el cuerpo de su hijo. Cuando salió de la gruta, Magdalena entró y besó, llorando, los pies sagrados de Jesús. Pero habiéndole dicho los hombres que debían cerrar el sepulcro, se volvió con las otras mujeres. Pusieron la tapa de color oscuro y cerraron la puerta. Todos volvieron a la ciudad. José y Nicodemo se encontraron en Jerusalén a Pedro, a Santiago el mayor y a Santiago el menor. Vi después a la Virgen Santísima y a sus compañeras entrar en el cenáculo. Abenadar fue también introducido, y poco a poco la mayor parte de los apóstoles y de los discípulos se reunieron en él. Tomaron algún alimento y pasaron todavía unos momentos reunidos, llorando y contando lo que habían visto. Los hombres cambiaron de vestido y los vi después debajo de una lámpara orar. 41. Los judíos ponen guardia en el sepulcro. En la noche del viernes al sábado vi a Caifás y a los principales judíos consultarse respecto de las medidas que debían adoptarse, vistos los prodigios que habían sucedido y la disposición del pueblo. Al salir de esta deliberación, fueron por la noche a casa de Pilatos y le dijeron que como ese seductor había asegurado que resucitaría al tercer día, era menester guardar el sepulcro 3 días, porque si no, sus discípulos podían llevarse su cuerpo y esparcir la voz de su resurrección. Pilatos, no queriendo mezclarse en ese negocio, les dijo: «Tenéis una guardia, mandad que guarde el sepulcro como queráis». Sin embargo, les dio a Casio que debía observarlo todo para hacer una relación exacta de lo que viera. Vi salir de la ciudad a unos 12 antes de levantarse el sol. Los soldados que los acompañaban no estaban vestidos a la romana, eran soldados del templo. Llevaban faroles puestos en palos para alumbrarse en la oscura gruta donde se encontraba el sepulcro. Así que llegaron, se aseguraron de la presencia del cuerpo de Jesús. Después ataron una cuerda atravesada delante de la puerta del sepulcro y otra segunda sobre la piedra gruesa que estaba delante, y lo sellaron todo con un sello semicircular. Los fariseos volvieron a Jerusalén y los guardas se pusieron enfrente de la puerta exterior. Casio no se movió de su puesto. Había recibido grandes gracias interiores y la inteligencia de muchos misterios. No acostumbrado a ese estado sobrenatural, estuvo todo el tiempo como fuera de sí, sin ver los objetos exteriores. Se transformó en un nuevo hombre y pasó todo el día haciendo penitencia y oración. Después de la resurrección del Señor, dejó la milicia y se juntó con los discípulos. Fue uno de los primeros que recibieron el bautismo, después de Pentecostés, junto con otros soldados convertidos al pie de la cruz. 42. Los amigos de Jesús el sábado santo. Habría unos 20 hombres juntos en el cenáculo, tenían vestiduras largas, blancas, con cinturones, y celebraban el sábado. Se separaron para acostarse y muchos fueron a sus casas. El sábado por la mañana se juntaron otra vez, rezando y leyendo alternativamente.
De cuando en cuando introducían a los que llegaban. En la parte de la casa donde estaba la Virgen Santísima había una gran sala con celdas separadas para los que querían pasar la noche. Cuando las piadosas mujeres volvieron del sepulcro, una de ellas encendió una lámpara colgada en medio de la sala y se sentaron debajo de ella alrededor de la Virgen. Oraron con mucha tristeza y mucho recogimiento. Pronto llegaron Marta, Maroni, Dina y Mará, que habían venido de Betania con Lázaro. Este se había ido con los discípulos al cenáculo. Les contaron con mucho llanto la muerte y la sepultura del Salvador. Después, como era tarde, algunos hombres, y entre ellos José de Arimatea, vinieron por las mujeres que querían volver a la ciudad. Entonces fue cuando tomaron preso a José. Las mujeres que se quedaron en el cenáculo entraron en las celdas, dispuestas alrededor de la sala para tomar algún descanso. A medianoche se levantaron y se reunieron debajo de la lámpara, alrededor de la Virgen, para orar. Cuando la Madre de Jesús y sus compañeras acabaron ese rezo nocturno, que veo continuar en todos los tiempos por los fieles hijos de Dios y las almas santas que una gracia particular excita o que se conforman con las reglas dadas por Dios y su Iglesia. Juan llamó a la puerta de la sala con algunos discípulos y enseguida recogieron sus capas y lo siguieron al templo. A las 3 de la mañana, cuando fue sellado el sepulcro, vi a la Virgen ir al templo, acompañada de las otras santas mujeres, de Juan y de otros muchos discípulos. Muchos judíos tenían costumbre de ir al templo antes de amanecer después de haber comido el Cordero Pascual. El templo se abría a medianoche porque los sacrificios comenzaban temprano, pero como la fiesta se había interrumpido, todo se quedó abandonado y me pareció que la Virgen Santísima venía sola a despedirse del templo donde se había educado. Estaba abierto según la costumbre de ese día, y el espacio alrededor del tabernáculo, reservado a los sacerdotes, estaba franco al pueblo, según se acostumbraba ese día. Mas el templo estaba solo, y no había más que algunos guardias y algunos criados. Todo estaba en desorden por los acontecimientos de la víspera. Había sido profanado con las apariciones de los muertos, y yo me preguntaba a mí misma, ¿cómo podrá purificarse de nuevo? Los hijos de Simeón y los sobrinos de José de Arimatea, llenos de tristeza por la prisión de su tío, condujeron por todas partes a la Virgen y a sus compañeros, pues estaban de guardia en el templo. Todos contemplaron con terror las señales de la ira de Dios, y los que acompañaban a la Virgen le contaron los acontecimientos de la víspera. Todavía no habían reparado los estragos causados por el temblor de tierra. La pared que separaba el santuario se había abierto tanto que se podía pasar por la raja. La cortina del santuario, rasgada, colgaba de los dos lados. Por todas partes se veían paredes abiertas, piedras hundidas, columnas inclinadas. La Virgen fue a todos los sitios que Jesús había consagrado para ella. Se prosternó para besarlos y los regó con sus lágrimas. Sus compañeras la imitaron. Los judíos tenían una grave veneración a todos los lugares santificados con alguna manifestación del poder divino. Los besaron prosternando el rostro contra el suelo. Yo no lo extrañaba, pues sabiendo y creyendo que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era un Dios vivo, que habita con su pueblo en el templo, era natural que lo hicieran así. El templo y los lugares consagrados eran para ellos lo que es el Santísimo Sacramento para los cristianos. La Virgen Santísima, penetrada de ese respeto, condujo a sus compañeras
a muchos sitios del templo. Les mostró el sitio de su presentación cuando era niña, el lugar donde había sido educada, donde se habían desposado con San José, donde había presentado a Jesús, donde Simeón había profetizado. Ese recuerdo la hizo llorar amargamente, pues ya se había cumplido la profecía, y la espada había traspasado su alma. Se paró también en el sitio donde había hallado a Jesús niño, enseñando en el templo, y besó respetuosamente el púlpito, habiendo honrado con sus recuerdos, con sus lágrimas y con sus oraciones los sitios santificados por Jesús. Se volvieron a Sion. La Virgen se separó del templo llorando. La desolación y la soledad en que estaba en un día tan santo atestiguaban los crímenes de su pueblo. María se acordó que Jesús había llorado sobre el templo y que había dicho: «Destruid este templo y yo lo reedificaré en 3 días». María pensó que los enemigos de Jesús habían destruido el templo de su cuerpo y deseó con ardor ver relucir el 3er día en que la palabra eterna debía cumplirse. María y sus compañeras habían llegado antes de amanecer al cenáculo y se retiraron a la parte del edificio situada a la derecha. Juan y los discípulos entraron en el cenáculo, donde los hombres, cuyo número se elevaba a 20, rezaban alternativamente debajo de la lámpara. Los recién venidos de cuando en cuando se instruían tímidamente y conversaban llorando. Todos mostraban a Juan un respeto mezclado de confusión, porque había asistido a la muerte del Señor. Juan era afectuoso para con todos, tenía la simplicidad de un niño en sus relaciones con ellos. Los vi comer una vez, la mayor tranquilidad reinaba en la casa y las puertas estaban cerradas. Vi a las santas mujeres juntas hasta la noche en la sala oscura, alumbrada por la luz de una lámpara, pues las puertas estaban cerradas y las ventanas tapiadas. Unas veces rezaban alrededor de la Virgen debajo de la lámpara, otras se retiraban aparte, se cubrían la cabeza con un velo de luto y se sentaban sobre ceniza en señal de dolor, o rezaban con la cara vuelta a la pared. Las más débiles tomaron algún alimento, las otras ayunaron. Mis ojos se volvieron muchas veces hacia ellas, y siempre las vi rezando o mostrando su dolor del modo que he dicho. Cuando mi pensamiento se unía al de la Virgen, que estaba siempre ocupada en su Hijo, yo veía el sepulcro y los guardias sentados a la entrada. Casio estaba arrimado a la puerta, sumergido en meditación. Las puertas del sepulcro estaban cerradas y la piedra por delante. Sin embargo, vi el cuerpo del Señor rodeado de esplendor y de luz, y 2 ángeles en adoración. Pero en mi meditación, habiéndose dirigido sobre el alma del Redentor, vi una pintura tan grande y tan complicada del descendimiento a los infiernos que solo he podido acordarme de una pequeña parte. Voy a contarla como mejor pueda. Pero esa parte de la historia la vamos a ver en el siguiente video. En esta etapa me llama mucho la atención la conversión de todos los soldados, de Casio, de Abenadar, los cuidados con los que bajan a Jesucristo. Tal vez la parte más dolorosa fue cuando la Virgen pide con sus manos el cuerpo de su Hijo y se lo entregan. Lo acaricia, lo contempla con mucho dolor, con mucha tristeza, pero muy rápido se lo quitan. Tal cual, se lo quitaron. Yo creo que ella hubiera querido estar mucho tiempo con él, pero se lo quitaron. También lo llena de besos, pero por muy poco tiempo. También nos habla aquí de esa sábana en la que él queda como si fuera fotografiado, ¿no? No sé si es la sábana santa, no lo sé, porque la sábana santa es hasta después
es hasta la resurrección, pero todavía no llegamos a esa parte. También me gusta mucho la forma en la que Casio se convierte, que él es el que traspasa a Jesús con la lanza en el corazón y le cae sangre y agua, y ahí se sana de su, ¿qué era? Miopía o era visco, no me acuerdo qué tenía, pero él sana y él se convierte, y no solo él, sino todos los soldados que estaban a su alrededor, y se lanzan de rodillas al suelo, a la piedra que se había roto también, que no era sino una figura de los corazones endurecidos de estos soldados, que normalmente ellos eran muy muy crueles. Bueno, aquí se les rompe el corazón, Dios les quita el corazón de piedra y les pone un corazón de carne. Y bueno, la semana que viene vamos a ver el descendimiento a los infiernos, que no propiamente es el infierno. Los infiernos son los sepulcros, el seno de Abraham. Vamos a ver qué pasa ahí, quién está ahí. Vamos a ver si nos lo dice Ana Catalina Emmerich. Si crees que le puede servir a alguien estas meditaciones, yo te invito a que se las compartas. Por ahí encuentro ya algunos comentarios de bastante gente que, como Casio, se le ha roto el corazón de piedra y Dios le está colocando un corazón de carne. Esos son los frutos de la meditación de la pasión de nuestro Señor. Y por eso estoy tan contento. Y te invito pues a que lo compartas con otras personas. Tal vez por tu medio a alguien se le rompa el corazón de piedra y reciba un corazón de carne. Pues bien, aquí le dejamos. Mi nombre es Francisco Delgado y nos vamos a despedir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.